Vamos a ver el informe de nuestra mesa en el día de hoy. Extremismos ENM. Bueno, no se sabe. Veamos. En la actualidad, vemos en el mundo movimientos políticos que empujan nuevamente hacia la extrema izquierda o a la extrema derecha. Ideologías que parecían superadas después de la Segunda Guerra Mundial, como el ultranacionalismo, resurgen incluso en países europeos. El extremismo es un término usado para describir ideologías o movimientos políticos que se sitúan muy alejados del centro, a un extremo u otro del espectro político. Y esa polarización se siente en América hacia un lado y hacia el otro. Así, por ejemplo, tenemos el chavismo en Venezuela y un Bolsonaro en Brasil. ¿Por qué vuelven a calar estos discursos que dividen a la población? ¿Ha olvidado la humanidad hacia dónde nos han llevado en el pasado los extremismos? ¿Qué papel juega la información o la manipulación de la misma en la construcción de estos discursos? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, muy interesante, señores. Vamos a aprender sobre política exterior para entender nuestra política, que nos debe interesar a todos, porque somos animales políticos. Vamos a dar la bienvenida a don Freddy Ángel Castro, que nos visita en el día de hoy para debatir este interesante tema. Gracias por estar con nosotros, don Freddy. Gracias por la invitación, María Cela. También tenemos a alguien desconocido para mucha gente aquí en República Dominicana. Se llama Iván Ernesto Gatón. Iván está aquí. Perdón, es que me lo ponen como no es. Vamos a ver, Roberto Rivas. Roberto Rivas estudió en la Universidad Central de Venezuela, es venezolano, es politólogo también y ha vivido todo este proceso del chavismo en Venezuela. Muy interesante esa participación. Tenemos a Ricardo Pérez, economista y politólogo. Gracias, bienvenido por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Y Iván Ernesto Gatón, experto en política internacional. No me mate, señor abogado. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a definir, porque para entender todo esto tenemos que saber cuáles son los diferentes tipos de gobierno que existen. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, tenemos también los populistas de izquierda y derecha, gobiernos neoliberales. Vamos a definir ese espectro. ¿Qué le parece, don Freddy? Bueno, sí, yo pienso que hay que tener en cuenta lo siguiente. El cambio político que operó sobre todo después de la Guerra Fría, donde las grandes ideologías pulsaron y tomaron el control no solamente de Europa, sino de Asia también, y un impacto reciente en el Caribe político dominicano, cercano, como es el caso de Cuba, nos llevó a una institucionalidad de las ideologías por encima de todo el quehacer, es decir, la institución partidaria muy refrendada, sobre todo en aquellos grandes programas políticos, el programa de March, el programa de Gotha, que marcó el ascenso y la visión de clase que sintetizaba el ascenso del proletariado al poder político en base a esa alianza obrero-campesina. Todo eso dio lugar en el siglo pasado a la Gran Revolución de Abril, dio lugar a la Revolución Campesina de 1949 con el presidente Mao Zedong, y ahí se tornaron primero un gran campo de las ideologías, en los términos de ideología de izquierda. En el caso, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos como ideologías democráticas, nacionalismo, nacionalsocialismo, fueron todo primero una expresión, en el caso del nacionalsocialismo, de una desviación de la lucha política, sobre todo de los socialistas alemanes, con una clara visión doctrinaria como Rosa Luxemburgo, y otra visión también de un nacionalismo de derecha, que lo representó obviamente Mussolini. Todo ese mundo convulso del siglo pasado se vio afectado en esa gran concentración de esos dos grandes polos dominantes. Con la caída del muro de Berlín, con la llegada y los nuevos ascensos de los nuevos liderazgos, entonces nosotros tenemos una situación de redefinición de esos marcos políticos
y esos marcos políticos en su redefinición, primero pudiéramos ir cerrando una primera idea y en la siguiente, o sea, partido de izquierda, partido de derecha, prácticamente en términos de las ideologías, todos se han centrifugado, todos se han triturado y muchas veces tú no encuentras, no captas en términos políticos esas propuestas diferenciadoras en la mayoría de los partidos políticos y en muchas de las democracias, por ejemplo, de las democracias europeas. Son democracias que han ido pendulando, buscando un centro, buscando una figura, muchas veces una figura mediática o también en el campo de la improvisación y las decisiones políticas, como pudo haber sido el caso del BRICS. En el caso latinoamericano, nosotros tenemos el ascenso hace 8, 10, 15 o 20 años de la llamada izquierda populista, que prácticamente se inició con el modelo chavista bolivariano. Evidentemente la revolución bolivariana no tiene nada de bolivariano, lo que tiene es en esencia una negación de los derechos civiles y políticos de esos ciudadanos, que ha sufrido una desviación profunda en términos de la participación y la castración de la voluntad política en el caso, por ejemplo, del gobierno de Maduro. Ok, no sé qué piensan ustedes sobre esto, si están de acuerdo, pero yo quisiera que nos centráramos en América. El mundo es muy amplio. Vamos a centrarnos en América, incluso vamos a incluir a los Estados Unidos, que ahora con la elección de Trump, hace ya 2 años prácticamente, ha mostrado que también puede echar para atrás en muchas de sus conquistas o en muchas de lo que aparentemente habían progresado. Digo yo, en algunas cosas. Vamos a explicar por qué. A mí me gustaría ofrecerle 2 opiniones breves sobre el tema. Primero, creo que el marco conceptual dentro del cual se analizan las marcas de los distintos movimientos políticos y las identidades de los partidos políticos ha cambiado radicalmente. Yo no situaría en ningún lugar del espectro ideológico los cambios que se han dado en América Latina o en este hemisferio, si se quiere. Yo no lo atribuiría a eso. Hay una pregunta que se repetía en todas las encuestas previo al proceso electoral, por ejemplo, de Estados Unidos, de México, de Brasil, y todos preguntaban más o menos lo mismo. ¿Cuánto para el elector? ¿Qué importancia le asignaba el elector la carga ideológica que tenía el programa de uno versus el programa de otro? Y la respuesta era la misma, prácticamente ninguna. ¿De qué se trata ese cambio, en algunos casos radical, de un sistema de gobierno o de un sistema partidario a otro, o de una ideología programática a otra? Al hartazgo con el status quo. Esencialmente eso. Históricamente ha habido una fuerza que ha sido capaz de impulsar los cambios políticos en los momentos, y ha sido la económica. Cuando hay crisis económica, casi siempre hay cambio de régimen. También se puede cometer el error de pensar, claro, de que es un tema ideológico, de que si gobernaba uno de izquierda, ahora le toca uno de derecha. No, lo que sucede es que al que le toque la crisis, ese tiene que irse y tiene que llegar el otro. Y cierro esta intervención diciendo esto muy brevemente. Hay una diferencia muy grande entre el radicalismo político y un político radical. Y eso es una diferencia que yo quisiera explicar. El radicalismo político como movimiento ideológico político que inicia siglo XVIII, siglo XIX, de hecho fue un movimiento muy virtuoso a pesar de su nombre. Es en el seno del radicalismo político que nace la lucha por el sufragio universal, la separación de iglesia de Estado, las libertades públicas en sentido general. El credo liberal se fundamenta, pero el término tiene una connotación negativa. El radicalismo político ha sido muy bueno por donde ha pasado en su versión original. Se comete el error de pensar que lo que estamos viendo ahora es un retorno del radicalismo político, y no lo es. Lo que estamos viendo es el triunfo de políticos radicales. Y eso tiene una explicación que seguro entremos más adelante a ella. Vamos a ver cómo Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que es un hombre de izquierdas, pero con una actitud de populista. Sí. Vamos a decir, son medidas populistas las que lo llevaron, la programa de gobierno se parecen todos, populista. También conservadores y de izquierda. Lo mismo le pasó a Mujica, su discurso era populista. Sí. Estamos hablando de solamente ese aspecto, para ver la diferencia, por ejemplo, entre todos ellos. Sí. Bolsonaro, aunque usted lo vea de derechas, también, o sea, de izquierdas o derechas puede haber populismo. Sí. Él fue con, igual Trump,
con las ideas que tenía, con lo que quería ese escuchar. es el más populista de todos. Con lo que quería escuchar un sector de la población. Hay características comunes entre los líderes populistas de estos tiempos y en qué se han diferenciado los que han tenido éxito de los que no, porque Chávez también, por supuesto, un líder populista, quién sabe, si estuviera vivo todavía no estaría en el mismo lugar que Maduro. Pero quizás, en el día de hoy. Quizás me atrevo a ser osado y decirle que para mí la democracia sin populismo lo que pronostica para cualquier político es el fracaso. La desgracia, la democracia sin populismo pronostica el fracaso, porque lo que se busca es el poder. Entonces, si yo le digo a la gente que hay que apretarse los cinturones y que la complejidad que tiene el mundo actual es tal que ustedes van a tener que comprometerse conmigo a sangre, sudor y lágrimas, yo no gano las próximas elecciones. Entonces, todas las democracias, usted tiene que vender un proyecto de gobierno y eso es lo que le da raíz al populismo. Pero el populismo no es decir lo que la gente quiere oír en el sentido de aquí vamos todos a mejorar, la economía va a ir fenomenal, todo el mundo va... No, lo que estamos viendo de estos líderes populistas es que se dirigen a ese sector del pueblo y a ese sector y toman medidas que afectan a otros sectores que siempre han sido privilegiados. Pero que eso es de la democracia. Eso es lo que ha hecho Trump en Estados Unidos. Digo, miren, el problema es China. El problema son los inmigrantes. Y es lo que hace Bolsonaro en Brasil, que es un hombre de la iglesia evangélica. Es decir, las democracias... Él es católico, su esposa es evangélica. No, pero él ha estado involucrado con movimientos cristianos, porque los movimientos cristianos están marcando la pauta en América Latina. Sí. Entonces, el mundo ha entrado en una dinámica en las democracias que se le llama incluso pornocracia, porque todo el sistema neoliberal lo que hizo fue entrar gente en los partidos políticos sin ningún tipo de ideología, que simplemente lo que estaba era beneficiándose, y un problema serio de la democracia y que se da en Venezuela y muy específicamente en una reunión del Internacional Socialista en Madrid, que le pregunta a un amigo mío, un embajador, le dice a alguien cercano a Carlos Andrés Pérez en esa reunión, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó en Venezuela? Dice, lo que está pasando en todo el mundo democrático, desideologización y corrupción. Y ese es el cóctel que tienen las democracias. Por eso las democracias son más populistas. Lo que pasa es que se habla de populismo aquí en América, pero no se habla cuando es en Europa, cuando estaba un Sarkozy, por ejemplo. Sí. Quisiera aprovechar la intervención y estoy encantado de participar en este programa con cada uno de ustedes. Me parece que estamos pecando en el origen y es que estamos sobreestimando la definición del populismo. Al día de hoy la doctrina o la literatura politológica no ha podido dar con un concepto, con una definición, un término adecuado para el populismo. Es decir, China es comunista, Rusia es comunista, AMLO es verdaderamente un socialista o quiere revivir el comunismo primario del Partido Revolucionario Institucional en la década de 1910 con Porfirio Díaz. A mí me parece que se está dando una autocratización de los regímenes de habla hispana, y en Europa, la característica peculiar es que el populismo es reaccionario, ligado a un aliento a nacionalismo. ¿Y a qué me refiero? Hace 100 años, en la Primera Guerra Mundial, se hablaba de nacionalismo, pero como acción y como política gubernamental. El nacionalismo era la bandera de los regímenes populistas, italiano, alemán, yugoslavo, para llevar adelante carreras armamentísticas y finalizar en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día me parece que el populismo y el nacionalismo son reaccionarios. Tiene que ver con el tema migratorio, tiene que ver con el tema del desempleo, tiene que ver con el sistema de salud, con la vivienda y, por supuesto, la sobrepoblación. Entonces, en síntesis, y estoy en total desacuerdo con el caballero Ricardo, la crisis económica puede ser un medio de control político. En Venezuela no veo cercano un cambio político, no veo cercano un cambio institucional, sino que acrecienta el poder de una clase política sobre la población venezolana. Pero que el tema no es Venezuela. No es solamente Venezuela. El tema es que cuando vemos la realidad, cuando se define el populismo, es que usted le está ofreciendo a la gente resolver todas las urgencias que se presentan en un país y no lo en base a una propuesta donde usted sacrifique el futuro del país en un
inmediatismo, donde lamentablemente usted va a llevar el país a un colapso económico a largo plazo. Pero digamos que es rentable, por ejemplo, mira, es electoralmente el caso de rentable. Estados Unidos. O sea, nosotros podemos estar en todos los desacuerdos ideológicos, en toda la ruptura del pensamiento democrático con Donald Trump, pero cuando tú dices ese retorno de ese nacionalismo, tiene un énfasis fundamentalmente basado en una sociedad que, como Estados Unidos, dicen: nosotros queremos volver a ser grandes, nosotros no queremos que los chinos se nos queden con los empleos, nosotros no queremos que los profesores de Georgetown, en vez de estar en Georgetown... Un discurso muy simplista, ¿eh? Es simplista, pero es resolutivo de la realidad de los Estados Unidos. Yo pienso que él, sin saberlo, ha abordado un tema que además es característico no solamente de los movimientos populistas de ahora, de esta época, que siempre han existido. Pasa que han tenido diferentes matices en el tiempo. Y es que así como históricamente la situación económica siempre ha sido un catalizador o para propulsar algún gobierno en específico o para garantizar el descalabro de otro o para que haya una ruptura en el sistema político del momento, ahora hay una variable que se agrega categóricamente a esto y es la de la identidad. Eso en la literatura política se conocía, se había tratado, pero no habíamos tenido momentos, elecciones concretas en donde la fuerza de una variable identitaria había podido garantizar la ruptura de lo que era un orden político establecido. Y para mí eso es lo más novedoso que está pasando en estos tiempos. O sea, que ya no es solo una crisis económica, ya también puede ser un candidato a una posición electoral que sepa tocar justamente en el punto a la población donde ellos sienten que su identidad, y en el caso ya de una sociedad compleja como Estados Unidos, en el caso de los blancos rurales, sienten su hegemonía histórica verse amenazada por lo que Obama significó al llegar a la presidencia en Estados Unidos. Eso por sí solo tiene la fuerza de propulsar un triunfo. Ahí llegamos. Un candidato que toque el sentir de la mayoría. En los Estados Unidos la mayoría no necesariamente es esa élite progresista, pensante, que sostenía o mantenía al Partido Demócrata y que optó por este hombre que ni siquiera estaba en el Partido Republicano. Pero vamos a ver cómo esto así ha redundado en todos los demás países y cómo nuestro país, pues yo quiero que aterricemos en República Dominicana, como eso también puede influir aquí en República Dominicana. La gente cansada ya de lo que han hecho los partidos tradicionales a lo largo de los años, cuando unos tuvieron la oportunidad, otros también la han tenido, todos nos han gobernado, por lo menos en lo que tengo yo de vida, los importantes, todos han gobernado y nadie lo ha hecho como nosotros esperamos. Vamos a, cuando regresemos de la pausa, ¿qué podría pasar en República Dominicana? Y si todos los populistas llegan a ser dictadores o autocráticos, como tú decías, porque no todos tienen ese perfil. Mujica no lo tuvo. Definitivamente no querer quedarse en el gobierno es una de las características de no querer llegar a ser dictador. Y hablaremos de la reelección. Vamos, cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos.